Ok, hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Vamos oficialmente a comenzar la clase de la escuela dominical y vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre, gracias te damos un día más, Señor, por estar en tu casa. Gracias, Dios mío, por un domingo en que podemos venir juntos a adorar tu santo nombre. Gracias, Dios mío, por habernos salvado, Señor, por tu compasión, por tu misericordia. Porque tal como tu palabra, Señor, dice, es que tus misericordias son nuevas cada día. Y es porque se renuevan cada día, Señor, que nosotros no hemos sido consumidos. Señor, gracias por los hermanos que están presentes, que han propuesto en su corazón venir este día, Señor, a entregarte la adoración y escuchar tu santa palabra, Señor. Gracias por el tiempo de oración, por la coinonía, Señor, por todas las participaciones que van a haber, Señor, y por este tiempo, Señor, donde queremos que vengan también personas que no conocen el Evangelio para que escuchen el mensaje de salvación y también puedan venir a ser hijos tuyos. Tal como lo dice tu palabra, Señor, que a todos aquellos que te recibieron, a todos los que creen en tu nombre, les diste potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias te damos, Señor. Recibe la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Ok, hermanos, seguimos entonces con la segunda parte de la enseñanza que teníamos acerca de las persecuciones, acerca de los padecimientos que como cristianos vamos a seguir teniendo durante el resto de nuestros días, ¿no? Recuérdese que precisamente de eso se trata la salvación. No solo hablamos de vida eterna, sino de va a llegar un momento en nuestra vida, en nuestro peregrinaje, de que ya todas estas cosas van a tener un fin, ¿ok? Donde ya no van a haber más enfermedades, no van a haber más dificultades económicas, donde usted no va a estar preocupado por la bolsa de valores, no va a estar preocupado por las leyes de inmigración ni por pagar impuestos. Sencillamente allí todo va a cesar, pero dentro de todas esas calamidades que el cristiano igual va a padecer, está el tema de la persecución. Y bueno, hablamos la semana pasada de muchos puntos, de cuáles eran las razones, ¿no?, por las cuales el pueblo cristiano padecía persecución. Vimos quiénes dentro del mismo ciclo o grupo de las personas que nos rodean íbamos a tener ese tipo de ataques y persecución. Y hablamos de cuáles eran los motivos de esa persecución. Entre los que mencionamos, ¿verdad? Envidia, hablamos del rencor, hablamos de odio. Ahora, ¿cuáles son los modos de persecución o cuáles son las maneras en que una persona enemiga de la fe o una persona que sencillamente le aborrece por su creencia actúa? Y una de esas es a través del engaño, es decir, la manera de distorsionar la verdad de usted o su reputación es a través del engaño. En el Salmo capítulo 38, versículo 12, declara ahí el salmista algo interesante. Salmos capítulo 38, versículo 12. Dice la Escritura: los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Y meditan fraudes todo el día. Y eso, hermano, lo vemos nosotros, me atrevería a decir, con bastante frecuencia, ¿no? Más si usted trabaja en un lugar donde se puede decir que hay cierta competencia. Eso me acuerdo mucho cuando estábamos nosotros trabajaba en una empresa bien prestigiosa allá en mi país. Y bueno, ciertamente todo el mundo quería postularse para aspirar un nuevo cargo. Y había mucho en juego con el tema de la difamación, con el tema del engaño, de hablar cosas. Y a veces cuando alguien quería que tal persona fuera la que obtuviese ese cargo, bueno, se ocupaba de hablar muchas cosas mal sobre alguien para que sencillamente ni siquiera tuviese la oportunidad de postulación. Entonces tramaban engaños y hacían cosas, y eso mismo va a seguir sucediendo con nosotros en el día a día, como les digo, porque recuérdese que usted es luz en medio de la oscuridad, ¿ok? Usted es un faro de esperanza en un mundo que aborrece la fe, que desecha las cosas de Dios. Y por eso cuando usted viene y presenta su vida en testimonio y haciendo las cosas bien como Dios manda, y haciendo las cosas como para el Señor, no como para los hombres, usted no va a encajar en el grupo.
usted va a quedar como el que se cree de repente el mejor trabajador o el que hace las cosas mejor para hacerlos quedar mal a ellos. Y la realidad es que son ellos los que no hacen el trabajo bien y usted quiere hacer las cosas bien. Entonces todo eso va a generar trama y engaño para que usted salga afectado. El Salmo 35:11 dice: se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan. Voy a leer el versículo 12. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Repito la cita. Es Salmos capítulo 35, versículos 11 y 12. Se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Otro modo de persecución es a través de amenazas. A través de amenazas, a través de veredictos y cosas que nos dicen para que nosotros desertemos de lo que estemos haciendo o dejemos de hacer esa actividad en la cual ellos se pueden ver afectados. Fíjense que allá en el libro de Esdras, capítulo 4, versículo 4, había una intención de que el pueblo de Israel no regresara precisamente para otra vez reedificar la ciudad y mucho menos reedificar el templo. Y siempre están ahí los merodeadores, ¿no? Siempre están allí las personas que van a instigarle y que van a tratar de que usted bajo ningún concepto siga avanzando en lo que el Señor tiene para usted. A ver, todos nosotros hemos creído para salvación, amén, gloria a Dios, y fuimos salvos para buenas obras. Y muy bien, también todos fuimos llamados ¿para qué? Para ser útiles en las manos del Señor, no solamente estar en la iglesia, como decimos, ocupando un espacio más y venir solamente cada domingo a alimentarnos más y estar robustos de la palabra del Señor y después no hacer nada. Cuando usted, hermano, tenga la más pequeña ocasión de compartir el Evangelio, hágalo, porque usted no sabe en qué momento, en qué lugar el Señor le ha de utilizar. Yo tengo mi trabajo formal en una compañía y a veces de vez en cuando hago algo de Uber. Y muchas veces he tenido la oportunidad de conversar con personas que son creyentes o que de repente decían que habían conocido el Evangelio y ha sido una bonita conversación durante ese viaje. Entonces a veces lo hago diciendo: Señor, puede ser que alguien en este lugar que se suba en este día necesite escuchar el mensaje. Y a veces, bueno, han quedado, digamos, encantados con la explicación de la palabra, del mensaje, y lo bueno es orientarlo, ¿no? A buscar a Cristo en caso de que la persona no sea un creyente, o si esa persona ha estado en algún momento alejado de la fe, instarle. No podemos vivir vidas separadas de Dios, separadas de la comunión, de esta coinonía. Una vez una muchacha se subió y me dice: sí, yo soy creyente, pero yo tengo mucho tiempo que no voy a la iglesia. Y yo, ahí hay un punto interesante. Y bueno, poco a poco con sabiduría empecé a mostrarle lo importante que es congregarnos, que precisamente eso es lo que quiere el enemigo, ¿no? Que nos creamos ese cuento de cristianos satélites, por allá dando vueltas nosotros solos. No, yo creo en Dios y yo sé que Él me escucha donde estoy. Amén, pero la instrucción, ¿verdad? El llamado es a estar juntos, ¿verdad? A permanecer en unidad. Lo mismo vimos en cuanto a las amenazas, ¿verdad? El ejemplo de Daniel cuando los amigos de Daniel fueron amenazados con el horno de fuego. Ahí estaba Nabucodonosor tratando de intimidarlos y les dijeron a estos muchachos: están dispuestos que cuando escuchen todos los sonidos de los salterios, del arpa, de todo lo que él había preparado, arrodillarse ante la estatua que yo he edificado, por medio de amenazas, tratando de que estos muchachos se retractaran. Y no fue así. En Hechos capítulo 4, versículo 17, también tenemos la amenaza que le estaban haciendo a los apóstoles que estaban predicando el Evangelio con denuedo. ¿Y cuál fue la estrategia? O por lo menos pensaron ellos que era la estrategia para que eso se dispersara y dejaran de predicar de Cristo. Amenazas. ¿Ok? Hechos 4:17. Hechos 4:17. Estos hombres estaban planificando de qué manera nosotros podemos hacer para que tanto Pedro como los demás discípulos se queden calladitos, que hablen entre ellos mismos, no hay problema. Fíjense que no era tanto que entre ellos mismos no pudiesen
mantenerse reunidos y congregados. El problema era esparcir el evangelio. El problema era que la semilla se fuera regando. Y entonces estos hombres planificaron, bueno, vamos a amenazarles. Y seguramente ahí sí se van a quedar tranquilos. Dijeron, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Hechos 4:17 dice, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Por qué? Porque estaban predicando el evangelio, porque estaban siendo libres, porque las personas estaban pasando de muerte a vida, porque los que estaban en tinieblas estaban pasando a la luz. Por eso había generado un conflicto. Fíjese que hablaban acerca de Pablo y de los que estaban con él, estos que trastornan el mundo. Imagínense cómo se sintió afectado toda región a donde pisaba Pablo, que estos hombres querían buscar la manera, bueno, y no solamente buscar, ¿cuánto no padeció el apóstol Pablo? ¿Okay? Ese sí recibió no solo amenazas, sino ataques físicos literal, pero para ellos eso no era nada en comparación a lo que su Señor había sufrido por ellos. Y no solo por ellos, por nosotros. Pero violencia también, hermanos, violencia. Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35. Nos dice aquí diferentes niveles de persecución que el cristiano padece. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Hermano, tan solamente en ese texto se puede centrar prácticamente todos los niveles de sufrimiento en la vida humana. ¿Ok? Y dice, peligro o espada. O sea, nada por más. Por eso es que, mire, vemos muchos cristianos ahora mismo siendo perseguidos y amenazados de muerte, y esas personas están dispuestas a morir por causa de la fe. Prefieren morir antes que negar a su Señor. Esa es una fe genuina, hermanos, esa es una fe firme. Créame que muchos están muriendo, pero otros por temor, otros porque a lo mejor su fe titubea o a lo mejor no son creyentes, prefirieron huir, prefirieron esconderse. Y dijeron mejor, bueno, sí, vamos a hacerle caso al gobierno para no estar en conflicto con ellos. Pero estas personas que mueren por causa de su Señor, hermanos, con una fe firme en su Señor, van a pasar de muerte a vida en esta resurrección que va a venir. Estas personas, hermanos, van a dar su vida como un sacrificio delante del Señor, de que su vida para ellos era nada. Cuando viene aquel momento en que Pablo tenía que dirigirse a esta región y profetizan de que este hombre que subiera, aquel que era dueño de estos trajes, iba a sufrir una clase de padecimientos, Pablo les dice, no se entristezcan por mí, no lloren tratando de entristecerme, porque él me dijo, Pablo le dice, porque yo no solamente estoy dispuesto a ir a sufrir, sino a morir por el Señor. Así que de eso se trata la vida cristiana, y más cuando lo que está en juego, hermanos, es la predicación del Evangelio. Más cuando se está en juego es la verdad del Evangelio. Así que violencia también es una de las causas de persecución. En Hechos 5:40, Hechos capítulo 5, versículo 40, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, dice, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Después de azotarlos, les dijeron, no hablen más en el nombre de Jesús. Ahora, lo interesante de todo esto, hermanos, y que una persona que no tiene fe lee esto y le parece absurdo, después de este texto, dice la Escritura de que estos hombres salieron felices y gozosos porque fueron tomados como dignos de haber sufrido por causa del nombre de Cristo. ¿Me explico? Ellos no estaban quejándose diciendo, no vamos a predicar más porque ahora mira, yo estaba muy bien en mi casa, yo estaba tranquilo, yo nunca había padecido nada y ahora mira, estoy golpeado, estoy herido.
Todo lo contrario, dice que salieron felices porque habían sido tenidos por dignos de haber padecido por Cristo. Se cumple lo que la Escritura dice, cuando el Señor dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Ok? Estos hombres podían afectar su cuerpo físico, pero no pueden destruir el alma para los que están en Cristo. Y así, hermano, cantidad de ejemplos. Pero el punto de todo esto, hermanos, y yo sé que es difícil hablar de este punto, porque en nuestra humanidad a veces quisiéramos reaccionar explosivamente y de no dejarnos atacar de esa forma o de no vernos afectados de esa forma. Pero hay llamados a la luz de la Escritura para que nosotros podamos soportar la persecución. Y que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en nuestro carácter, en buscar ser más como Cristo y en no devolver mal por bien. Tenemos que hacerlo pasivamente. El llamado a la persecución se tiene que hacer pasivamente. Salmo 119, versículo 87. Salmo 119, versículo 87. Si una persona lo quiere leer con voz alta, lo puede hacer cuando lo tenga. Salmo 119, versículo 8-7. Ajá, casi me han echado por tierra. O sea, el salmista aquí está declarando de todos los embates que había recibido, que lo que faltaba era sencillamente que lo llevaran a la tumba, y dice, pero no he dejado tus mandamientos. Y uno de esos mandamientos es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oíste que fue dicho, ¿verdad? Amarás a aquel que te ama y aborrecerás a tu enemigo. Y él dice, yo os digo, amen a vuestros enemigos y bendigan a los que os maldicen. Eso nos lo dijo el Señor. Entonces dice, no he dejado tus mandamientos. Me acuerdo siempre el chiste que el pastor cuenta acerca de un hermano que había tenido quizás una vida pasada un poco complicada o peligrosa. Y un hermano parece que le estaba diciendo algunas cosas que le incomodaron y este hombre le dice, mira, acuérdate de dónde el Señor me sacó. Recuerda de dónde el Señor me sacó. O sea, el hombre diciendo que podía quitarse la capa de cristiano y volver a ser el viejo hombre en un momento. Así que no debería ser la manera de reaccionar. Y como le digo, eso es difícil, hermano, porque uno puede actuar impulsivamente, pero creo que siempre tenemos que irnos a la cruz. En medio de estas dificultades tenemos que irnos a la cruz. Y saber, hermanos, que la ofensa más grande o la persecución más grande que usted pueda tener nunca se va a comparar ni así de lo que padeció el Señor. Imagínese usted, a veces a lo mejor nosotros nos podemos sentir ofendidos o aludidos o atacados por una simple palabra, por un simple comentario. Imagínese usted allí al creador del mundo, al Hijo de Dios, que permitió, hermanos, que escupieran en su rostro, que le abofetearan. Hermano, usted no permitiría eso ni siquiera una sola vez, porque se sentiría, ¿verdad?, humillado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así?, dirían los dominicanos. No, ¿qué es eso? Pero lo que nos insta la Escritura es precisamente a responder pasivamente en medio de todas las cosas, en medio de las diferentes dificultades. ¿Qué nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 12? Aquí está Pablo testificando de la manera en cómo ellos tenían que responder. Mire, Pablo tenía que a veces responder con firmeza, pero nunca iba a llegar a la violencia. Nunca iba a llegar, como diríamos coloquialmente, ¿no?, a irse a las manos con las personas. Él sabía que estaba dispuesto a pagar el precio. De hecho, no solamente él lo conocía por lo que estaba viviendo, el Señor había profetizado eso para la vida de Pablo. El Señor le dice a Ananías, aquel que fue a orar por Pablo para que volviese a recobrar la vista, le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Y le dijo, y yo le haré saber
cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. ¿Y qué dice la carta a los Corintios? Primera carta, capítulo 4, versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Dice, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Ejemplos bíblicos hay. Segunda carta a los Tesalonicenses 1:4. Otro hermano, si quiere leerlo, puede en voz alta. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Y como le digo, hermano, parece una paradoja, porque nadie se va a contentar cuando está sufriendo, ¿verdad? Nadie va a estar feliz porque está siendo perseguido y atacado. Eso en la lógica humana, o como decimos, en un sentido común, ¿dónde encaja? Pero ¿qué dice el texto? Sí, hermana. Amén. Que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Imagínense qué motivo de alegría y de contentamiento para el apóstol de que los creyentes en Tesalónica estaban respondiendo como responde un verdadero cristiano. Dice, con paciencia y con fe. Y ellos se gloriaban, se sentían contentos de que estaba haciendo una vida cristiana práctica, vivida, ¿sí? No era solamente teoría, se estaba llevando al cumplimiento. En medio de la persecución, hermanos, el llamado a soportar en medio de la persecución es también confiar en que el Señor está con nosotros en medio de cada una de esas vicisitudes, ¿ok? Esos padecimientos que usted está teniendo o que yo puedo estar teniendo por causa del nombre, no lo está soportando usted solo, porque a veces creemos, no, el Señor parece que no tiene cuidado de mí, o pareciera que no le importara lo que me está pasando. ¿Acaso usted no se acuerda, hermano, cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos? Que cuando el Señor se le revela al apóstol, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea que el ataque que recibe a un hijo de Dios no se lo está haciendo solamente a ese creyente, se lo está haciendo al mismo Señor. Por eso la Escritura muestra, y hay de aquel que se meta con uno de estos mis pequeños. Porque la protección de Dios para sus hijos es segura, está garantizada. Lo que sucede es que nosotros en nuestra humanidad quisiéramos que se llevara a un juicio inmediato, que nosotros pudiésemos ser testigos de la calamidad que le venga a esta persona, y realmente no es así. El Señor dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por ejemplo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3. ¿Qué le instruye acá el apóstol Pablo al joven Timoteo? Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Él no le dijo que la vida cristiana, y mucho menos la vida de pastor, iba a ser una vida fácil. Él le dijo, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Imagínense usted, hermanos. Le dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea que le está animando a que van a venir dificultades y él tiene que estar dispuesto a padecer por causa del nombre. Hermanos, aún mismo nosotros vemos en el plano secular de que cuando un hombre decide o una mujer deciden incluirse en el ejército de un país, ellos no solamente están dispuestos a soportar el entrenamiento, sino a las consecuencias que puedan venir con ello. ¿Ok? ¿Y cuáles son esas consecuencias? Bueno, una de esas consecuencias, las más garrafales, es que puede morir en un campo de batalla, en una guerra. Es estar dispuesto a dar la vida por el país. O a tener
grandes heridas o afectarse en gran manera y después no ser la misma persona de antes, hablando físicamente. ¿Cuántas personas no han perdido partes de su cuerpo o han quedado inválidos después de una guerra? Eso es un precio que ellos están dispuestos a pagar. Entonces, si en el plano secular esto pasa, ¿cómo no va a pasar más en los padecimientos en torno a la fe? Imagínense, hermano, que el primer cristiano que saliera a evangelizar, al primer insulto dijera, no voy a evangelizar más. Entonces el mundo estuviese sin evangelizar. Que en el primer lugar donde usted lo echaron, no puedes predicar aquí, usted dijo, no, bueno, Señor, hice lo que pude, ya no puedo hacer más nada. ¿Cómo se predicara el evangelio entonces? Que si usted es la primera que hablara en el trabajo le insultaran, usted no, empiezo a hablar cuando me vaya a otro trabajo entonces. Y si usted dura en ese trabajo 10 años, no va a hablar en 10 años. ¿Me explico? Entonces, es un tema de resistencia y de hacerlo con pasividad. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Quizás usted piensa, no, es que esto, si usted supiera, hermano, muchos dicen, no, si usted conociera mi situación, hermano. Sí, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9. No, hermano, es que si usted me conociera y supiera todo lo que yo he vivido. Había una hermana en la iglesia de Venezuela, que una vez siempre que le preguntaba algo sobre cómo se encuentra, usted normalmente, ¿verdad?, saluda a un hermano el domingo y le dice, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Amén, hermano, gracias al Señor, bien. Y uno lo dice no porque que sea masoquista, sino porque uno dice, hermano, dentro de todas las cosas están bien, el Señor está con nosotros. Y normalmente hay un espíritu de verdad de seguir adelante, de avanzar. Y bueno, si estamos pasando por problemas, lo comunicamos a los hermanos para que oren, perfecto. Pero había una persona a la cual usted le preguntaba, ¿cómo se encuentra? Ay, hermano, si usted supiera. Solamente el Señor y yo sabemos. Y siempre la hermana, ni Job pues había sufrido tanto. Y lo que nos dice aquí la Escritura es, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que usted y yo estamos teniendo se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que los cristianos que están ahora mismo en otra parte del mundo, sea en Europa, en Asia, en África, no es que ellos están en una burbujita de oro y que no les está pasando nada. Si están en la fe. ¿Me explico? Si están permaneciendo en la fe. Porque yo les dije, hermano, es muy fácil ser un cristiano a la secreta. Si usted es un cristiano y en su trabajo nadie sabe que usted es creyente, si usted se convirtió al Señor y su familia no sabe que usted es creyente, a lo mejor usted no va a tener muchas dificultades, ¿ve? Porque usted no va a representar ninguna amenaza o problema al reino de las tinieblas. Yo le estaba comentando al pastor una vez, allí en el trabajo donde estoy. Bueno, gloria a Dios, ha permitido que ahora podamos tener conversaciones en lo tocante a la fe. El Señor está permitiendo que los muchachos del grupo se animen a escuchar. Y un día estábamos tocando un tema bien interesante y yo tenía en el comedor a varios de ellos allí, yo les estaba hablando de la fe. Y una persona, hermano, que no estaba físicamente en el comedor donde estábamos nosotros, de repente viene a lo lejos de la oficina y viene caminando. Y yo les estaba hablando a ellos algo acerca de la Biblia. Y esa persona viene y me pone las manos en los hombros a mí así, yo estaba sentado, y le dice a los muchachos del grupo, dice, no le crean nada a lo que él está diciendo, ¿ok? Hermano, ¿cómo usted piensa de que eso, cree usted que eso es casualidad, que eso es cosa? Hermano, el enemigo no quiere que se predique el evangelio, de que la gente escuche la verdad. Y él se echó a reír después como si fuera una broma y después se fue y yo entendí en el espíritu, el enemigo. O sea, ¿quién viene acá a decirte aquí que no le creas lo que él está diciendo? El mundo de las tinieblas es real, hermanos. Y nosotros no podemos ignorar esto, pero resistir firmes en la fe. Claro, yo no me paré y le dije, ven acá, demonio, ¿cómo te llamas? Pero entendí que el reino de las tinieblas está activo y que lo que menos quiere es que usted abra su boca, hermanos, y hable la verdad. Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Fíjese cómo el Señor está hablando acerca de una congregación que sabía lo que era trabajar en la paciencia y sufrir por causa del nombre. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 3, perdón.
Sí, esa es la iglesia que está ubicada en Éfeso. El versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo labor, trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amén. Claro, no significa de que ellos no tuvieron después una exhortación, de un llamado de atención para que hicieran las cosas bien delante del Señor. Pero el Señor elogió ese aspecto de la iglesia. Paciencia, habían sufrido, pero estaban trabajando arduamente y no habían desmayado. Así que hay un llamado para nosotros de soportar la persecución. Las actitudes de ustedes como cristianos, y cuando digo cristianos me incluyo por supuesto, es de adoptar frente a la persecución aspectos de la vida cristiana. ¿Como cuáles? Vidas santas y vidas que aprendan a perdonar. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Mire, para los que murmuran de vosotros como de malhechores. Fíjese el desprestigio que estaban haciendo de los cristianos, que los estaban colocando en la categoría de los más repudiados de la sociedad. Pero era todo, hermanos, una murmuración para causar precisamente persecución y ataque. Y dice: para que glorifiquen a Dios el día de vuestra visitación al considerar vuestras buenas obras. Porque los cristianos estaban respondiendo con bien, no estaban pagando mal por bien. El apóstol Pedro insta en su carta de que ninguno de nosotros como cristianos, dice, ninguno de nosotros padezca como malhechor o como ladrón o como homicida. O sea, no nos metamos en cosas en las cuales el mundo pueda decir: míralo, ¿te acuerdas aquel o aquella que decía que era hijo de Dios? Mira lo que estaba haciendo. No, todo lo contrario. Viva una vida que glorifique al Señor para que el mundo tenga que cerrar su boca. Y que las cosas que vaya a decir como difamación lo hagan con modo de mentira. El Señor Jesús en Mateo 5:44 nos dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Como les digo, hermanos, esto es llevar la vida cristiana al nivel donde debería estar. Porque orar precisamente por los que os ultrajan y os persiguen no es cosa fácil, ¿ok? Usted más bien estaría pensando: vamos a ver, Señor, ¿cuál es la oración de venganza que yo voy a conseguir ahí en la Biblia? Para que tú le des lo que le corresponde. Pero el Señor dice: orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Acaso usted piensa, hermano, que el Señor no observa y no ve lo que hace el impío y no ve los padecimientos que usted tiene como cristiano? Por supuesto que sí. Solamente que nosotros desearíamos quizás poder ver y observar el desenlace final de estas personas, ¿no? Y decir: bueno, eso le pasó por haberse metido conmigo, etcétera. Pero no deberíamos tener ese pensamiento en nosotros. Romanos capítulo 12, versículos 19 al 20. A ver, hermano Alirio, usted con voz de trueno, lea esos dos versículos. Romanos capítulo 12, versículos 19 y 20. ¿Qué nos dice la Escritura? Por...
Está observando lo que dice el texto, hermano. Dice que va a venir peor castigo sobre esta persona si no se arrepiente cuando usted le está regresando bien por mal. ¿Sí? O sea, más padecimiento va a tener él en el fin de los tiempos cuando en vez de usted haber tomado una venganza actual físicamente en este momento o haber accionado para vengarse, usted le hubiese respondido con bien. Porque esa persona, ¿cómo va a presentarse delante del Señor? ¿Qué justificación va a tener de lo que hizo? ¿Y qué justificación va a tener aún después que usted le respondió como un verdadero cristiano? Y él sencillamente a lo mejor ignoró eso o siguió atacándole. Por eso dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Son textos, hermanos, que debemos procurar. Dice, porque la voluntad de Dios es que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Eso está en 1 de Pedro 2:15. Esa es la voluntad de Dios. Que usted haciendo la voluntad de Dios, que esto se traduce en ¿qué? En vivir cristianamente, en que si usted se está nutriendo de la palabra del Señor, va a saber cómo responder ante una situación, de que usted no va a abalanzarse contra los demás de tú a tú y de conflictos. Y dice la Escritura, haréis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y de esa forma, hermanos, crea que el Señor hace la obra. Hace la obra. Primera carta de Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros, leímos ya ese texto, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y fíjese que esa es la instancia, ¿no? Por eso es que cuando una persona llega por lo menos a un nuevo lugar de empleo, créame que pesa mucho el decir cristiano, porque el mundo tiene un estándar de este tipo de personas. Pero si usted, hermano, se identifica como cristiano, que debe hacerlo si es cristiano, usted debe entender que no es nada más un título, no es un eslogan, usted debe vivir como cristiano para que después no se murmure de la fe. Porque no van a decir, no, fulanito. No, van a decir el cristiano ese que llegó. No hablamos de Julián que está entrando, otro cristiano. El cristiano ese que llegó al trabajo, mira, supuestamente es cristiano y mira lo que hace. No. Y por esa razón es que nosotros tenemos que buscar vivir vidas santas y de perdón. Otro punto que a veces quizás no nos gusta, pero es regocijo en el sufrimiento. Regocijo en el sufrimiento. Diría algún hermano, cosa difícil has pedido. Sí, hermano, es difícil, lo sabemos. Pero en la Escritura está claro, hermanos. Regocijo en el sufrimiento solo es posible a los que tienen una esperanza bienaventurada que sobrepasa, como dice la Escritura, todo entendimiento. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que usted tiene y yo nos permite en las pruebas más duras tener gozo y contentamiento. ¿Ok? Porque sabemos que todas estas cosas van a pasar. Pero el que está en Cristo, hermanos, tiene una esperanza que lamentablemente no todos tienen. En Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Carta a los Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Uno lee esto y de verdad que a veces uno debería sentir vergüenza, porque no nos aproximamos a lo que declara la Escritura. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, que en medio del sufrimiento y de la persecución, usted está siendo moldeado, su vida está siendo trabajada. No es por algo que la Escritura utiliza como el ejemplo el oro ya como producto final de que para que llegue a ser ese metal precioso, no es que usted sacó ese oro de 24 quilates así de la tierra, ¿verdad? Usted sabe que eso tuvo un trabajo, un proceso.
un proceso fuerte de depuración con fuego para que llegáramos a tener ese metal brillante y precioso. Y es el mismo ejemplo que se utiliza para que el cristiano entienda que por medio de estas cosas, nuestra fe no solamente está siendo probada, sino que muy seguramente nos acerca más a Cristo. De hecho, hermano, ¿cuántas personas, y eso a veces lo he escuchado por testimonio, de personas que me han dicho, no, mira, yo por mucho tiempo había escuchado el Evangelio y me habían hablado y yo lo ignoraba y yo siempre pensaba, bueno, más adelante, cuando esté más viejito, pensamientos coloquiales, comunes. Y la persona después dice, pero pienso que Dios permitió que algo pasara en mi vida, algo terrible. No sé, puede ser una enfermedad, un accidente, algo fuerte. Y esa persona, bajo esa circunstancia, pudo entender que era Dios el que con ese fin estaba llamándole al arrepentimiento. Como mostrándole, ¿qué vas a esperar? No hay arrepentimiento después de la muerte. Y la conclusión de esa persona es, oye, ojalá hubiese hecho yo caso antes. Ojalá hubiese entregado mi vida al Señor en mi juventud. Le hubiese dado más mis fuerzas, mi valor, mi vigor al Señor en aquellos tiempos. Pero sin importar, hermano, que usted haya llegado a la fe después de 50, 60 años, dedique su vida al Señor. Los años que le quedan, no se preocupe por la vida pasada. Como dice la Escritura, he aquí todas son hechas nuevas. Mire, vale más esos 10, 20, 30 años más que puede vivir para el Señor a que usted se pierda en la eternidad. ¿Ok? Pero viviendo como cristianos, regocijaos. Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Fíjense que la Escritura dice, bienaventurados sois, bienaventurados. Cuando nosotros somos atacados y nos persiguen. Pero también dice, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Ok? No es, digan toda clase de mal contra vosotros y tienen razón. Cuando tienen verdad, no, porque sería entonces allí una carencia nuestra, ¿no? Estaríamos nosotros incurriendo, haciendo malas cosas. Pero dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, la vida cristiana desde un principio, hermano, ha tenido persecución. Empezamos desde el principio, nos vamos a Génesis capítulo 4. Hubo uno que era justo, Abel, que ofreció al Señor ofrenda digna de ser recibida. El Señor miró agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Y qué produjo eso en su hermano Caín? Odio, celo, envidia. ¿Y qué hizo? Vamos a cortar el problema de raíz. No había visto ningún programa de actos criminales, no había existido nada, pero a él se le ocurrió, vamos a acabar con la vida de este hombre. Entonces, si eso pasó desde el principio, y si sufrimiento y persecución padecieron los profetas, y padeció todo aquel que quiso hacer las cosas bien delante del Señor, entonces, ¿por qué nosotros como cristianos creemos de que no deberíamos tener dificultades? El apóstol Pablo escribió, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y dijo que es necesario, no dijo, bueno, a lo mejor a alguno por ahí le toca sufrir mucho. No, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. De esa forma, hermano, nuestra fe es probada. De esa forma, hermano, se acerca usted más a Dios. El pastor predicaba hace unos domingos atrás de que el confort, la comodidad, muchas veces las riquezas, la prosperidad, muchas veces nos alejan del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que tenemos control de todo, porque las finanzas están bien, porque tenemos nuestras cosas materiales, porque parece que todo está marchando bien, y es como que, bueno, Señor, ya no es necesario orar tanto. Ya no es necesario ir tanto a la Escritura. ¿Ve?
Pero a lo mejor en nuestros países, cuando estábamos viviendo día tras día con más y más calamidad, a lo mejor estábamos más apegados al Señor. A lo mejor usted vivía en un país muy violento y usted oraba todos los días al Señor pidiéndole que le guardara y que pudiese regresar con bien a su casa, porque había peligro en todos lados. Pero aquí pareciera que no es necesario el Señor. Entonces, todas esas cosas nos deben mostrar de que a veces es necesario que el Señor haga así para que nosotros volvamos a reconocer de que en todo tiempo, sea que estemos en bonanza o en dificultades, busquemos al Señor. Cuando hayan aumentado las riquezas, no pongas en ella tu corazón. Cuando las cosas marchen bien, no pongas en eso tu corazón. El Señor siempre, hermano, aunque estén pasando el mejor tiempo, la mejor estancia de tranquilidad y comodidad, usted debe depender de Él tanto como usted tuviese las mayores dificultades de la vida. Así persiguieron a los profetas. Los apóstoles, como les había dicho, allá en Hechos 5:41, dice, ellos salieron de la presencia del concilio, y acuérdense que ellos habían sido azotados, ¿ok? No fue que le dijeron solamente algunas palabras, los azotaron. Y dice que ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Estaría usted, hermano, dispuesto a eso? A gozarse por recibir afrenta. O responder como ese hermano, mira, tú no sabes de dónde el Señor me sacó. Tú no sabes de dónde el Señor me salvó. Colosenses 1:24 dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermano, Pablo mismo decía que rogaba al Señor para que él pudiese ser anatema, para que él pudiese ser maldito si fuera necesario, con tal de que todo su pueblo fuese salvo, los judíos creyeran al Señor. Imagínese usted. Imagínese usted, o sea, el corazón de un hombre que deseaba que la gente entendiera lo que era la salvación. Primera carta de Pedro, y ya que hemos pasado mucho por Pedro, deberíamos, hermanos, leer esa carta. La primera carta de Pedro completo dice, en lo cual vosotros, estoy leyendo primera carta de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Tenemos que confiar, hermanos, en la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque como les digo, lamentablemente se nos olvida de que cuando el Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo dijo en todo tiempo. Lo dijo sin importar las circunstancias. ¿Y cuántos de ustedes y mi persona no hemos pensado, verdad, cuando han venido momentos de grandes dificultades, como que ese Señor no estuviese consciente de la situación? O como que si estuviese muy distante de nosotros. Dice la Escritura en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Segunda carta a los Corintios 4:9, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Hermano, o sea, ¿qué promesa más quiere usted de parte del Señor? De que ha mostrado no solamente estar con usted en medio del horno de fuego, sino que va a estar con usted hasta más allá de la muerte. Hasta más allá de la muerte. Eso es lo maravilloso. O sea, el día en que usted dé su último suspiro, ahí el Señor va a estar con usted, más allá de la muerte. Y esa es la bendición de formar parte del cuerpo de Cristo, de ser hijo de Dios, de haber sido salvos. Y eso es un regalo que usted, como sabe, no merecía, yo no merecía, pero el Señor en su bondad
en su misericordia, ha permitido que usted escuche el Evangelio, que crea, y por eso nos insta que nosotros prediquemos el Evangelio. En medio de la persecución, el sufrimiento, hermanos, tenemos que usar el recurso más olvidado en la iglesia, la oración. Dice, orando en todo momento. Efesios 6:18. Otro hermano que pueda leer ese texto. Efesios 6:18. Ya estamos acercándonos al final. En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y dice, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, tenemos un grupo en la iglesia donde un hermano o una hermana que ha pasado quizás un momento de dificultad ha pedido oración. Yo les digo, si usted va a escribir en el grupo, ok, hermana, vamos a orar por esa situación o estamos orando por eso, hermano, hágalo en serio, porque si no usted estaría mintiendo no solo delante del Señor, sino a la congregación. ¿Sabe? Yo le daría un consejo, hágalo en el mismo momento, porque después se le olvida, se le pasa y entonces las palabras no solo se las lleva el viento, se queda como una mentira. ¿Ok? Si el hermano pone allí una situación que le angustia, él espera de que la iglesia se una en un mismo cuerpo y ore por dicha situación. Entonces hágalo. Mire, el pastor Adrian Rogers, un hermano que ya partió con el Señor, a él una vez le preguntaron, hermano, quisiera ponerle esta situación en mi familia para que usted ore por ella. Y el pastor le dijo, ok, venga, vamos a orar ahora mismo. Y la persona le dice, pero ahora mismo ya, o sea, no, yo se lo estoy diciendo para que usted cuando esté en su casa. Y él dijo, hermano, yo prefiero orar ahora mismo porque no quisiera caer en pecado diciéndole a usted, voy a orar y de repente se me olvide y yo mienta. Vamos a orar ahora mismo por su situación. Yo dije, bueno, qué ejemplo, está bien, eso es bueno hacerlo. Él no quería quedar mal y entonces él dijo, conociéndose a sí mismo, conociendo quizás la memoria, conociendo las diferentes actividades que tenía, él dijo, yo prefiero orar ahora mismo con usted sobre la situación para no quedar mal con usted ni con el Señor. Son ejemplos, hermanos, que tenemos que imitar, que tenemos que abrazar. Orando en todo tiempo, como dice la Escritura. También, hermanos, certeza de la victoria sobre la persecución. ¿Cuál es la certeza, hermanos, que como cristianos tenemos? Bueno, hermanos, todo se termina consumando en el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Todos nuestros padecimientos, todas nuestras vicisitudes, como hemos dicho, todo lo que usted pueda pasar en esta vida, bueno o malo, todo se va a consumar en el triunfo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tuvo victoria sobre la muerte, Él resucitó y todos los que hemos creído en Él vamos a resucitar también para reinar con Él por siempre. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hermanos, saber de que esto físico que usted tiene, este cuerpo, esto corruptible, se convertirá en incorruptible, de que esta vida transitoria no va a quedar en la tumba, sino que usted va a resucitar a nueva vida con un cuerpo glorificado. Eso debería ser una razón más que suficiente para usted avanzar en esta vida con contentamiento en el Señor. ¿Ve? Lo que pasa es que nos estancamos en el ahora, en la transitoriedad de la vida, sin pensar que, hermanos, la eternidad es para siempre. La eternidad es sin tiempo, sin fin de tiempo. Una vez un pastor estaba ilustrando de una manera muy gráfica. Él agarró una soga, vamos a decir, desde la puerta de allá hasta la bocina de acá. Y él estiró la soga y más o menos en el medio de la soga marcó apenas un poquitico con una tinta roja allí. Y él dijo, todo esto que usted observa aquí, ilustrándose, lo dijo, es la eternidad. Y la marquita que yo puse aquí en rojo es el
pequeñísimo y microscópico tiempo que usted tiene en la vida, desde que nace hasta que muere. Usted está nada más afanado en esto, sin medir lo que es la eternidad. Haciendo hincapié, ¿no?, a lo importante de entender la salvación tan grande. De entender la salvación tan grande, que no es poca cosa. Pero los que hemos creído en esa salvación, con más razón vivamos como para el Señor. Así que estamos ya, hermanos, sobre la hora. Vamos a finalizar la clase de hoy y que el Señor siga bendiciendo, ¿verdad?, el tiempo de adoración y la predicación que va a venir a continuación. Padre, gracias por este día. Te rogamos, Señor, que tú sigas trayendo con bien, Señor, a todos los hermanos que vienen en camino. Bendice, Señor, este tiempo de adoración, de alabanza, para tu gloria, para tu honra. Y también, Señor, usa al pastor, Dios mío. Dirígelo con tu Espíritu Santo para que ministre, Señor, ese mensaje que cada uno de nosotros necesita, Señor, para seguir siendo animados, fortalecidos, instruidos en la fe. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.